Buenos días a todos, iglesia. ¿Cómo están en esta mañana? Bendecidos, así es. Bueno, me alegra verlos aquí a todos nuevamente para poder continuar estudiando la palabra en Romanos capítulo 13. ¿Quién da uno más? Ya empezamos el 14. Vamos en el versículo 12. Versículo 12. Vamos en el versículo 12. Entonces, hace 8 días iniciamos un tema un poco sensible, ¿verdad? Hablamos un poquitico de lo tal vez duro que es tratar este tema porque habla de la conciencia, ¿no? Y de la libertad, la conciencia y la libertad que tenemos en Cristo. Muy bien, entonces veíamos hace 8 días, en los versículos 1 al 12, un problema que surgió en la iglesia, ¿sí? Conflictos que surgieron en la iglesia. ¿Recuerdan a raíz de qué surgieron esos conflictos? Entre hermanos. Habían temas de opiniones, ¿cierto? Habían, digamos que debates sobre temas que la Biblia no es expresamente clara, ¿sí? La Biblia hay temas en los que uno dice, ¿qué hago? Pues no lo prohíbe la Biblia, pero tampoco lo enseña que debamos hacerlo. Entonces ahí entra como un tema de opinión y de decir, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar al respecto? Entonces veíamos que había un conflicto específicamente entre dos grupos, dos tipos de creyentes. ¿Cuáles son? Los débiles, exactamente, los débiles y los maduros, ¿cierto? Los débiles y los maduros. Estoy recapitulando un poco lo que vimos hace 8 días. Entonces, había un creyente fuerte que era un creyente que comprendía su libertad en Cristo. Tenía claro que era una persona libre en el sentido de libre de toda tradición, libre de cualquier, por ejemplo, los judíos que venían, digamos, no comiendo ciertas comidas, ¿cierto? Porque sacrificaba al ahogado, o sacrificaba a los ídolos, no participaban de esa comida, pero el que es libre en Cristo decía, yo puedo comer de esa comida sacrificada a los ídolos o ahogada, porque yo soy libre en Cristo y gracias a Dios por la comida antes, gracias a Dios que hay comida y la voy a tomar con agradecimiento. Pero habían otros que decían, no, pero es que esa comida sacrificada a los ídolos, eso es de esos templos paganos, eso les hacen rezos, les hacen oraciones, yo cómo voy a participar de eso es como si estuviera participando con esos dioses, de ese paganismo. Entonces, veíamos cómo la Biblia enseñaba que esos que llaman dioses en realidad no son ningún dios. Lo que dice 1 Corintios capítulo 8. O sea, no se preocupe porque usted no está adorando a ningún dios, porque solamente hay un Dios, empezando por ahí, ¿sí? Y el hecho de que usted coma de esa comida no quiere decir específicamente que usted esté compartiendo lo que es, o sea, digamos, esos sacrificios con ese Dios. No necesariamente usted está haciéndose partícipe de ese tipo de cosas. Más bien, aliméntese y tómelo con agradecimiento. Entonces, el que es fuerte en la fe entiende que no hay problema, pero el que es débil en la fe sí se va a sentir mal, sí va a sentir que la conciencia lo va a empezar a acusar, le va a decir, no, esa comida no debería tomarla, esa comida no es buena, eso le recuerda a su pasado, a ese pasado pagano, a ese pasado feo. Entonces la conciencia no lo deja tranquilo. Entonces, ¿cuál es la solución acá que nos presenta Pablo? Por un lado, la responsabilidad principal recae sobre el creyente maduro, porque el creyente maduro es el que se supone que tiene la libertad en Cristo, que sabe, que discierne mejor la palabra y puede actuar pues de mejor manera. Entonces le dice, usted como es el maduro, entonces usted va a tener que recibir a ese débil, usted va a tener que aceptarlo,
¿sí? No lo va a menospreciar, porque el pecado al que puede caer el maduro es despreciar al débil. Usted no sabe, no, usted no entiende, usted no discierne. Yo sí entiendo, yo sí discierno y tengo libertad en Cristo. Entonces lo menosprecia, ¿sí? Lo menosprecia. Entonces el primer mandamiento era recíbalo, dele una buena bienvenida, y adicional, no lo menosprecie, ¿sí? No lo haga sentir como si no fuera nada, porque eso es lo que dice el original de menospreciar, reducir a nada, ¿sí? No lo haga sentir inferior por su conocimiento. Y el débil también tenía una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del débil? ¿Recuerdan? Del fuerte era no menospreciar, ¿sí? Al débil. ¿Y el débil cuál es la responsabilidad del fuerte? No juzgarlo. No juzgarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el débil dice, uy, este libertino, vea, este come de eso, este hace esto, bebe esto, va a estos lugares, ese es un libertino. ¿Sí me hago entender? Entonces lo que hace es juzgarlo, y no, la Biblia dice no lo juzgue, ¿sí? No juzgue la libertad. Muy bien, entonces concluíamos algunas cosas importantes, y es que cuando se trata de ese tipo de opiniones, ¿sí? De cosas que no son claras en la Biblia, que no son específicas, ¿quiénes somos nosotros para hacer ordenanzas? ¿Sí? Hacer ordenanzas respecto a esos temas, ¿sí? Es decir, en este tiempo, imagínense Pablo decir, no, se tiene que comer comida sacrificada a los ídolos, se tiene que comer porque eso no tiene nada de malo, es comida que Dios ha provisto. Entonces, ¿se imaginan Pablo dando esa orden? ¿Cómo se sentirían los débiles? Se sentirían mal, yo no puedo, no se sentirían bien, ¿sí? Entonces, por eso, como iglesia, como hermanos, nosotros no debemos poner normas u ordenanzas sobre cosas que no son expresamente claras en la Biblia, ¿sí? Que son sujetas a debates, que son sujetas a opiniones. Y veíamos acerca de que para ese tipo de cosas, lo que cuenta es la evaluación de Cristo a la persona, ¿sí? Porque Cristo es el único que puede evaluar las intenciones y las motivaciones por las cuales se hacen ese tipo de cosas, ¿sí? Si yo como algo sacrificado a los ídolos, ¿sí? O si no lo como, ¿quién puede realmente juzgarme si estoy bien o estoy mal? Dios. ¿Por qué? Porque Él conoce mis intenciones, Él conoce mis motivaciones, nadie más las puede conocer. Entonces, descansamos un poco en eso, en que el Señor es el que va a juzgar rectamente, y lo va a hacer un día en lo que llamamos como el tribunal de Cristo. Conocemos el tribunal de Cristo, que es un día en el que vamos a presentarnos delante de Él, y todas nuestras obras, todas las motivaciones por las cuales hicimos las cosas van a ser pasadas por fuego, y Dios las va a pasar, y algunas se van a quemar, otras van a permanecer, es lo que dice la Biblia. No se está hablando de salvación, todos somos salvos en Cristo, pero sí de la mirada de Dios, que es como fuego sobre nuestras obras o lo que hicimos en nuestra vida como creyentes. Entonces descansamos en que Dios es el único juez, Él es el amo, Él es el Señor, el que puede juzgar correctamente. Entonces eso veíamos hace 8 días, vamos a continuar en el versículo 13. Entonces vamos a leer, vamos a ponernos todos de pie y vamos a leer hasta el versículo 23, si Dios lo permite, es lo que terminaremos hoy. Romanos capítulo 14, versículos 13 al 23. Y luego vamos a orar. Versículo 13, 2, 3. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que proviene no proviene de fe es pecado. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te alabamos, te bendecimos y queremos dejar este tiempo en tus manos para que seas tú hablándonos, Señor, a nuestros corazones, a nuestras mentes, conforme a nuestras necesidades, dándonos entendimiento, permitiéndonos crecer espiritualmente, Señor, y poder vivir una vida cada vez más agradable a ti, Señor, en todo lo que hagamos. Gracias porque tu palabra está llena de sabiduría, Señor, de conocimiento, es una riqueza que no podemos contar ni medir, Señor, y nos la has regalado, nos la has dispuesto, Señor, por medio de la Biblia, y hoy estamos dispuestos a leerla y a escudriñarla, Señor, y a atesorarla también en nuestro corazón. Te pido, Señor, que haya claridad, Señor, en este tema. Padre, que todo siempre nos lleve a glorificarte a ti, Señor, a honrarte con nuestra vida, para ser aceptos, Señor, ante los hombres, pero sobre todo ante ti, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Muy bien, entonces quisiera que quedara lo más claro posible, pero es bastante tema, bastante información. Pero bueno, vamos a tratar de ponerlo lo más sencillo posible, ¿sí? Este sermón, esta enseñanza se va a titular, bueno, nosotros nos basamos en el bosquejo que tiene Rairi en su Biblia, y es no hacer tropezar a otros, ¿sí? No hacer tropezar a otros es el título. Hemos venido hablando acerca de la libertad que tenemos en Cristo, ¿sí? Pero debemos entender que nuestra libertad tiene un límite, ¿sí? Nuestra libertad la tenemos y termina hasta el momento en que mi hermano empieza a verse afectado por mi libertad. Hasta ahí mi libertad se detiene, ¿sí? Podemos decir que tenemos libertad, sí, pero también podemos decir que tenemos cierto límite a nuestra libertad, cierto límite a lo que podemos hacer en Cristo, con la sabiduría que el Señor nos ha dado. ¿Por qué tiene cierto límite? Porque si no la limitamos, vamos a empezar a hacer daño a otros hermanos, vamos a hacer daño a los que llamamos aquí como débiles. Podemos hacerlos tropezar, podemos hacerlos caer. El versículo 13 empieza diciendo: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esto en el original? La conclusión de este estos versículos es que de aquí en adelante no más juzgarnos, no más pleitar, no más ser jueces, no más contender por cuestiones no esenciales, ¿sí? En la iglesia podemos caer en ese círculo vicioso de estar contendiendo, pleitando, estar juzgándonos los unos a los otros sobre cosas que no son esenciales, ¿sí? Y nos desenfoca completamente de qué es lo realmente esencial y por qué estamos acá y para qué el Señor nos salvó, ¿sí? Nosotros hemos conocido y ha pasado y he conocido de primera mano hermanos que han terminado completamente enemistados, ¿sí? Por cosas bobadas, perdón la palabra, coloquialmente hablando, sí, por cosas que no son relevantes. No, es que yo opino que esto es así, no, es que
usted debería, cuando sirve la comida, debería usar plato y no servilleta, porque es que la servilleta, eso, higiene, etcétera. Entonces terminan enganchados los hermanos y, no, pero es que sí, y empiezan a hablar y hablar de cosas que pasaron en el pasado, bueno, en fin, terminan completamente enemistados, ¿sí? Ahora, ¿quiere el Señor que nosotros andemos enemistados o que andemos unidos en armonía, en paz, en amor? Lógicamente eso es lo que Dios quiere de su iglesia, pero podemos caer fácilmente en ese círculo vicioso. Entonces debemos ser muy sabios, especialmente los que llevamos ciertos kilómetros en el Evangelio. Porque una persona que recién ha comenzado en los caminos del Señor va a tener muchas dudas, su conciencia lo va a acusar de muchas cosas. Entonces debemos recibirlo, como dice la palabra, no menospreciarlo, debemos ponernos en sus zapatos y tratar de verdad vivir en paz como iglesia, estar en paz entre nosotros, eso es lo que Dios quiere. Entonces dice, ya no más juzgarnos, no más pleitar, no más contender. Y nos da una instrucción, sino más bien, ¿qué? Decidid. ¿Decidid qué? No poner tropiezo. Pablo utiliza un juego de palabras en el original que aquí no lo podemos apreciar, pero la palabra decidid es juzgar, ¿sí? Entonces lo que Pablo dice en este juego de palabras es, juzguen o utilicen esa capacidad para juzgar que los caracteriza tanto, ¿sí? Utilicen esa capacidad para juzgar, más bien para juzgar, no ser de tropiezo, ¿sí? O sea, que utilicen un buen juicio, ¿sí? Utilicen bien su juicio para ayudarnos los unos a los otros, ¿sí? Esa es la misma palabra que utiliza Pablo para juzgar, decidir. Entonces aquí se utiliza en ese sentido positivo. Y dice más bien, juzguen no ser tropiezo. Dice dos cosas, no ser tropiezo u ocasión para caer. Son dos, en el original son dos palabras completamente diferentes que tienen como cierta connotación diferente. Entonces, no ser tropiezo, en el original habla de una rama para hacerle trampa. Una rama que uno pone ahí, o un obstáculo que uno pone para que el hermano tropiece o se frene, ¿sí? Y la palabra ocasión de caer hace referencia a un pedazo pequeño de tronco que hace que una persona caiga, ¿sí? Que hace que una persona caiga. Cuando estuve aquí en el Amazonas caminando por toda la selva, me di cuenta que en el camino habían pedacitos de tronco chiquiticos, más o menos como así, y uno no los alcanzaba a ver y era cuando ¡pum! Se tropezaba, ¿sí? Y se lastimaba un poco el pie. A eso hace referencia el ocasión para caer, ¿sí? Nuestra libertad puede terminar obstaculizando la vida espiritual de mi hermano o haciendo que se debilite y que termine cayendo. El mal uso de la libertad que tenemos en Cristo puede causar eso en la vida de un hermano débil. Vamos a 1 Corintios capítulo 8. Ya la hemos leído hace 8 días, pero vamos a repasar unos versos. El siguiente libro, 1 Corintios capítulo 8. Versículos 7 al 9. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. No venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces hay cosas que la Biblia tal vez permita, pero que si yo sé que eso va a hacer que mi hermano, su vida espiritual sea obstaculizada, él tropiece y caiga, ¿qué voy a hacer yo? Me refreno, ¿sí? Prefiero refrenarme para no ser piedra de tropiezo, aun cuando la Biblia no lo prohíba, ¿sí? Aun cuando la Biblia no, uno dice, no, pero si es que la Biblia no lo prohíbe, ¿por qué tengo que hacerlo? Bueno, ya vamos a ver cuál es la ley que gobierna sobre nuestra vida.
Bueno, versículo 14, Romanos 14, 14. Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Sí? Eso lo veíamos también hace 8 días. Pablo dice, yo sé, yo conozco y confío. Habla de que Pablo fue persuadido por Cristo. Recordemos que la enseñanza que está impartiendo Pablo no es una enseñanza de hombres, es una enseñanza que proviene de Cristo, que él enseñó mismo, como dice Gálatas. Y Pablo fue persuadido, fue enseñado directamente por nuestro Señor Jesús. ¿Y qué le enseñó nuestro Señor Jesús a Pablo? Que nada es inmundo, que no hay ninguna comida inmunda en sí. No hay ninguna comida inmunda en sí. Pero, ¿a Pedro? A Pablo, perdón, Cristo le enseñó a Pablo, ¿sí? ¿Dije bien? Sí. Bueno, a Pedro le habló a través de la visión del éxtasis, ¿cierto? El lienzo, pero Pablo fue enseñado directamente por nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y cuando fue enseñado también esto, que no hay nada inmundo en sí mismo, ¿sí? No hay nada inmundo en sí mismo. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 12, para hacer énfasis en la enseñanza en este versículo. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Bueno, el versículo 11 empieza diciendo, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿por qué? Por revelación de Jesucristo, ¿sí? Entonces la revelación de Jesucristo esto hacía parte de la revelación de Jesucristo. No hay nada inmundo, más que espero que es un contraste, ¿cierto? Si alguien estima, si alguien considera, si alguien piensa que algo es inmundo, es decir, malo, maligno, incorrecto, indebido, ¿qué dice la Biblia? Para él lo es. Para él lo es. Y esa es la manera de que se resuelve este dilema. Para él lo es. Si él considera que comer a lo sacrificado, que comer la comida sacrificada es malo, para él lo es. Aun cuando el Señor Jesucristo le dijo a Pablo, ¿qué le dijo? No es inmundo. ¿Sí? No es inmundo, pero para él lo es, ¿sí? Y para él lo es, eso habla de algo muy personal. Para él lo puede ser, para mí no. ¿Sí me siguen? Para él lo puede ser, pero para mí no lo es. Ahora, haciendo eco un poco a lo que hablamos hace 8 días, aquí estamos hablando de opiniones, no estamos hablando de ordenanzas que están expresas, que están claras en la palabra, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia dice no adulterar. Eso es claro, eso no es debatible, eso no es de opiniones, ¿sí? Pero hay cosas que sí, como qué comer, qué beber, eso sí puede ser sujeto a opiniones, eso sí es personal, como lo decíamos acá, eso es personal y pueda que para mí sea una cosa y pueda que para usted sea otra completamente diferente. Vamos al versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Entonces aquí nos trae a colación algo, Pablo, y es que puedo terminar causando que mi hermano esté triste, ¿sí? Por mi libertad que impongo, mi hermano puede terminar estando triste, estando afligido. ¿Por qué? Porque sus convicciones han sido vulneradas, han sido violadas por mi libertad, ¿sí? Entonces, volvamos al ejemplo de la comida, el que da Pablo. Estamos con los débiles en la fe y yo estoy aquí comiéndome esa carne así, me la disfruto y hasta al frente de él o lo provoco, no sé. O sea, el hermano se va a sentir mal y va a sentirse, como dice la palabra, es contristado, afligido, como no, yo aquí vengo y lo que hacen es hacer cosas que como que me ofenden, como que me hacen doler, ¿sí? Me hacen estar afligido. Y cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, entonces ya no estamos andando conforme a la ley del amor, es lo que dice la palabra. Ya no andas conforme a la ley del amor, porque por amor, ¿yo qué voy a hacer en ese escenario? Me abstengo, ¿sí? Si yo veo que el hermano
su conciencia lo acusa por esa comida, pues no como y ya. Porque yo quiero, porque amo a mi hermano, porque él es parte del cuerpo de Cristo, lo amo y no quiero que él se contriste ni que esté afligido. Entonces yo me voy a refrenar y esa es la ley del amor, que la veíamos hace 8 días también en 1 Corintios capítulo 8. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Volvemos y reiteramos eso, hermanos, porque podemos caer en ese círculo vicioso de creernos los sabios, de creernos los superiores, de los que tenemos demasiado conocimiento y terminamos violando la ley ¿de qué? Del amor, ¿sí? Hubo una señora a la cual nosotros le compartimos el evangelio también en este viaje que tuvimos y nos decía, yo cuando los conocí a ustedes y me hablaron del evangelio, yo pensé que ustedes eran unas personas supremamente arrogantes. Les dijeron así, como que se creían más, como que se creían superiores, como que tenían la verdad y ustedes solo tienen la verdad. Y yo dije, bueno, ahí algo pasó, algo hicimos mal. Porque la idea es que, esa no debe ser la impresión que nosotros debemos generar, ¿sí? Cuando nosotros compartimos el evangelio debemos ser con tal amor y con tal humildad que la gente no genere como no, yo me quito estos porque estos son arrogantes, sino todo lo contrario, quiero conocer más, qué bonito, qué sabiduría de Dios y me quiero unir, ¿sí? Y no distanciar. Entonces tenemos que tener mucha sabiduría, hermanos, porque a veces nosotros nos jactamos mucho de que somos bautistas y que tenemos una doctrina buena. Y sí, gracias a Dios la tenemos, pero al momento que nosotros debatimos o hablamos con alguien o le compartimos el evangelio, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Sí? Lo estamos haciendo con superioridad, con altivez, con desprecio. Ahí es algo que nosotros debemos analizar, porque hay una ley que es supremamente mayor a la ley del conocimiento y es la ley del amor, ¿sí? Es la ley de yo quiero que mi hermano no se pierda, sino que todo lo contrario, crea, sea salvo. Y si mi actitud es arrogante, esa persona no va a ser salva, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado. Esto respecto a los creyentes débiles en la fe, pero incluso también con los incrédulos, ¿sí? ¿Cómo nos ven los incrédulos a nosotros? ¿Sí? Si nos ven como los perfectos, los santos, o más bien con una persona humilde que tiene falencias y que quiere enseñar para que otras personas crean y sean salvas. ¿Sí me siguen? Entonces debe tener mucho cuidado, porque dice la palabra, no hagas que por la comida tuya se pierda alguien por quien Cristo murió. O sea, ahí está hablando de la magnitud, de la dimensión de lo que pueden causar nuestras palabras y nuestra actitud hacia una persona débil en la fe, ¿sí? Hacia una persona débil en la fe. Aquí no está hablando de salvación. Cuando dice no se pierda, no está hablando de que él vaya a condenarse, porque si ya está en Cristo, pues es salvo. Pero la palabra aquí está hablando de una devastación espiritual, de una devastación en su vida espiritual. Puedo ser de tal tropiezo a esta persona que esa persona diga, no, yo no sé si volver a la iglesia, se empiece a enfriar, se empiece a alejar, empiece a caer en pecado, ¿sí? Porque no fui sabio en la manera en que le hablé y mi actitud hacia esa persona, ¿sí? Si es creyente, obviamente va a volver a la comunión y se va a arrepentir y va a cambiar, pero puedo ser un causante de que esa persona, su vida espiritual, sea obstaculizada, sea derrotada, sea destruida, ¿sí? Y sobre todo por una cosa insignificante, que es lo que venimos hablando. Fuera una cosa que uno valga la pena, como dice la palabra, contender por la fe, pero por una opinión, causar yo que mi hermano se destruya espiritualmente, creo que no está bien. Y la Biblia enseña que no está bien. Mi constante menosprecio por sentirme yo mayor y superior hace que esa persona se aleje, se empiece a alejar espiritualmente. Entonces, cuidemos nuestras palabras y el impacto de nuestras palabras y la actitud con la que nos referimos hacia las personas que están comenzando en la fe. Ahora, si nosotros nos vamos un poquitico más allá,
entendemos que a quien nosotros estamos menospreciando, atacando, dañando, destruyendo, no es solamente al hermano, es a Cristo mismo, porque es la iglesia, ¿sí? Es la iglesia, estamos dañando la iglesia del Señor. Versículo 16, por eso dice la palabra, Romanos capítulo 14, versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien, ¿sí? No sea blasfemado, injuriado, ultrajado, calumniado, ¿sí? Vuestro bien. Aquí el bien está hablando de nuestra libertad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra libertad está en tela de juicio por nuestra mala actitud. Entonces, en vez de la gente valorar la libertad en Cristo Jesús y conocer esa libertad que tenemos en Cristo Jesús, estás vituperándola, estás blasfemándola, ¿sí? Ahora, eso es lo que pasó en Roma, con los cristianos romanos. Por eso, volviendo a lo que decía hace 8 días, los romanos acusaban a los libres en Cristo, a los creyentes, que eran unos libertinos, ¿sí? Que como es gracia, como ya no hay que cumplir ciertas leyes, guardar ciertos días, guardar ciertas comidas, tener ciertas cosas externas, entonces simplemente somos una comunidad de libertinos que hacemos lo que queramos, ¿sí? Entonces, por eso Pablo en el capítulo 6 dice, ¿perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto en Cristo, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque hemos sido muertos en Cristo, en su bautizo, hemos sido muertos, sepultados y resucitados para una vida nueva. Así que no se trata de que nuestra libertad sea una licencia para hacer lo que queramos, no se trata de eso, porque si estamos haciendo eso, entonces no hemos nacido de nuevo. Si nosotros todavía queremos gozar y disfrutar del pecado porque estamos bajo la gracia y ya no hay como ese ayo, como esa no sé, algo observándonos y mirándonos qué estamos haciendo y por qué, como somos libres, entonces me relajo y vivo mi vida y hago lo que quiera. No, eso está mal. Si es así en nuestro pensamiento, no hemos comprendido el Evangelio, no hemos nacido de nuevo. Pero sí podemos ser acusados de nuestra libertad. Sí puede ser la libertad blasfemada o vituperada. Blasfemada o vituperada. Así que debemos tener cuidado de cuál es la impresión que estamos dejando, como lo decía anteriormente, ¿sí? De pronto nuestra impresión es que somos cristianos conflictivos, ¿sí? Como soy conocedor de la palabra, entonces puedo debatir lo que venga. Entonces lo que hago es debate y tras debate. ¿Y cuál es la impresión que vamos a dejar? Que somos personas conflictivas, que somos personas poco amorosas, que somos altaneros, que somos despectivos, que somos prepotentes, etcétera. Etcétera. 1 Corintios capítulo 8, versículo 12. Vamos a estar viendo estos pasajes en Corintios 8. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién? Contra Cristo pecáis. Contra Cristo pecáis, ¿sí? O sea, es como autoafligirnos, porque estamos pecando contra la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. O sea, nos estamos autoafligiendo cuando tratamos de esa manera a un hermano débil en la fe. ¿Sí me siguen? Es lo mismo que en el matrimonio, ¿sí? Cuando uno discute y uno hiere a su pareja en el matrimonio, uno se está autohiriendo, porque uno es parte de ese matrimonio. El matrimonio somos una sola carne, y si yo menosprecio, maltrato, etcétera, a mi pareja, ¿yo qué estoy haciendo? De alguna otra manera me estoy autoafligiendo porque estoy dañando mi propio matrimonio. De la misma manera en la iglesia, si yo menosprecio, juzgo a mi hermano, estoy autoafligiéndome dolor y sufrimiento porque todos somos la iglesia. Y Cristo también, pues su nombre está siendo vituperado, y el testimonio también se está viendo vituperado. Vamos al versículo 17. Seguimos avanzando. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿sí? El reino de Dios, bueno, aquí está hablando del gobierno de Dios
ahorita el reino de Dios solo es visible y posible en el creyente, ¿sí? Fuera del creyente, Dios no gobierna, está gobernando Satanás, la Biblia lo dice, ¿no? Príncipe de la potestad del aire. Pero en los que gobierna el Señor, en nosotros como iglesia, dice la Biblia que no se trata de comida ni bebida, ¿sí? No, es decir, no se trata de cosas externas, ¿sí? No se trata de obras externas, ¿sí? De eso no se trata la iglesia. Y creo que eso es lo que han caído muchas iglesias, ¿no? En crear una serie de reglas de cómo se debe vestir, ¿sí? De cómo debe o a dónde debe frecuentar, incluso qué debe celebrar, qué no debe celebrar, incluso qué tratamientos médicos puede hacer y qué tratamientos médicos no puede hacer, etcétera. Entonces, de eso no se trata el reino de Dios, de eso no se trata la iglesia. Hay algo, eso no es lo esencial, hay algo esencial. Dice la Biblia, lo esencial es la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu. Eso es lo que debe prevalecer. Eso es lo que debe prevalecer. Yo puedo comprometer mi libertad, puedo comprometer mi libertad en el sentido de, soy libre de hacer tal cosa, pero la comprometo, no lo hago. Pero lo que no puedo comprometer jamás es la justicia, la paz y el gozo. Si yo veo que algo está causando que no haya paz entre nosotros, debo evaluar mi conducta. Si yo veo que algo o la manera en que yo estoy actuando no está promoviendo gozo en medio de la iglesia, debo evaluar mi conducta. Si la manera en que yo estoy actuando no promueve la justicia, es decir, la santidad, la piedad, debo evaluar mi conducta, porque eso sí no es negociable, ¿sí? Que lo que pueda comer o lo que no pueda comer, lo que pueda ver, eso es negociable, pero que yo por eso vaya a dañar la paz, la armonía, eso no es negociable, dice la palabra, ¿sí? Entonces tal vez cuando yo esté hablando con algún hermano de algún tema que es de este tipo y como que se empiezan a subir los niveles, ¿cierto? Se empieza a complicar más la conversación, ¿qué debo hacer como cristiano maduro? Opto por la ley del amor, ok. Voy a entender que es una persona que está empezando en la fe, voy a tener compasión de esa persona porque no quiero que se pierda, ¿sí? No quiero destruir la obra que Dios ha hecho sobre esta persona y más bien yo cedo, ¿sí? Más bien yo cedo mi libertad, ¿sí? Con tal de no comprometer lo esencial: paz, gozo y justicia. Versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Esto es importante, hermanos, porque de pronto nosotros podemos pensar, o sea que yo vengo acá a agradarle a los hombres. Eso pensaba yo. O sea que si viene aquí un hermano que es débil en la fe, entonces yo tengo que restringir mi libertad, entonces estoy agradando a hombres. Pareciera, ¿sí o no? Pareciera que uno estuviera agradando a un hombre. Pero en realidad uno cuando lo hace, bueno, eso depende de la motivación también, ¿no? Pero si mi motivación es correcta, la Biblia dice que eso no es agradar a los hombres. Todo lo contrario, esa buena actitud de recibir, de comprender, de no menospreciar, es un servicio a Dios, es una ofrenda a Dios, ¿sí? Señor, voy a restringir mi libertad y esto es una ofrenda para ti, Señor, ¿sí? Tal vez yo pudiera hacer lo que quiero hacer, pero no lo voy a hacer. Voy a ofrendar mi libertad a ti por causa de mi hermano. Y esto agrada a Dios, dice la Biblia. Esto es completamente agradable a Dios. Pero no solamente es agradable a Dios, ¿qué más dice? Y es aprobado por los hombres, ¿sí? Es decir, que vamos a hallar gracia delante de los hombres también, ¿sí? Recuerden que los hombres, bueno, aquí puede ser una persona débil en la fe o como un incrédulo, ellos siempre están observando nuestra conducta como cristianos, ¿sí? Y están minuciosamente analizando y viendo cómo nos hablamos, cómo nos comportamos, qué decimos, ¿sí? Y si nosotros decidimos restringir nuestra libertad en ciertos aspectos, con el fin de que no dar como no ser piedra de tropiezo, pues
¿Qué van a decir los hombres? No, este de verdad es un hombre de Dios. Esta mujer de verdad es una mujer de Dios, ¿sí? Entonces vamos a ser aprobados delante de ellos, ¿sí? Vamos a ser aprobados delante de ellos. Bueno, vamos a seguir avanzando. Nos faltan varios versículos. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es claro, hermanos. La Biblia aquí cuando dice sigamos lo que contribuye a la paz es realmente busquemos las cosas que contribuyen a tener relaciones armoniosas entre nosotros, ¿sí? A tener relaciones armoniosas primeramente con Dios y también entre nosotros. A que seamos perseguidores, no de los hermanos, para caerles encima y juzgarlos y menospreciarlos, no. Ser perseguidores de la paz. Ser perseguidores de la mutua edificación, ¿sí? Recuerden, aquí la palabra edificación nos hace pensar en que somos una iglesia y que somos un edificio, ¿sí? Que Dios está construyendo, ¿sí? Y nosotros somos como parte de esa construcción, somos como arquitectos en cierto aspecto, y debemos propender más bien para la edificación y no para la destrucción. Ser promotores del crecimiento espiritual de los otros. Pregunta, ¿es usted un promotor del crecimiento espiritual de su hermano? ¿Sí? ¿O más bien su conducta ha fallado y ha sido un destructor de la vida espiritual de su hermano? ¿Sí? Vamos a Romanos, vamos a leer unos pasajes aquí paralelos. Romanos capítulo 12, versículo 18. Pablo ha venido haciendo pues mención del amor, de la ley del amor. Ahora, no voy a hablar acerca del amor, ese no es el tema principal y ya lo vimos, ¿sí? Pero es el ingrediente que nos va a mantener unidos, nos va a mantener en armonía los unos con los otros. Bueno, aquí en Romanos capítulo 12, versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué? Estad en paz. Estad en paz con todos los hombres. Sí, dice en cuanto se pueda, ¿no? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque hay situaciones que realmente se salen de nuestro control, ¿sí? Resulta que yo me disgusté con un hermano y el hermano se fue del país y no sé el número de teléfono, no tengo manera de comunicarme con él, pues difícil, ¿no? Pero si veo al hermano todos los días congregándose en La Serena, se sienta a mi lado, tengo la opción de reconciliarme, ¿sí? Con mi hermano y estar en paz con todo el mundo. Mateo capítulo 5, versículo 9, las bienaventuranzas. Nos dice, bienaventurados ¿qué? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos serán, solamente una mención rápidamente. Vamos a continuar con el versículo 20. Entonces Pablo es supremamente reiterativo, vuelve y enfatiza, versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, ¿sí? Vuelve y enfatiza, vuelve y reitera, recordando cómo contender sobre cosas no esenciales, no expresamente claras en la Biblia, llegan a destruir la obra de Dios en la vida del hermano débil, ¿sí? En la vida del hermano débil. Por un momento de satisfacción y de decir, uy, gané la discusión, ¿sí? Quedé como el más sabio, quedé como el más bíblico, quedé como el más espiritual. Por ese momento de satisfacción, ¿qué estoy causando? Destrucción. Estoy causando destrucción. Estoy despreciando. Es como ese pecado de Saúl, ¿cierto? Que por un momento de satisfacción, un plato de lentejas, despreció la primogenitura, que es la bendición de Dios. Muy bien, versículo 21. Versículo 21. Bueno no es comer carne, versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino,
ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces aquí Pablo nos está enseñando algo que es bueno hacer, ¿sí? Algo que es bueno. No comer carne, ni beber vino, ni nada, ¿sí? O sea, no se trata solamente de comidas o bebidas, sino de cualquier cosa en la que tu hermano pueda tropezar o se ofenda, o se tropiece o se ofenda o se debilite, ¿sí? Las palabras ofenda o se debilite no están en los mejores manuscritos originales, ¿sí? Solamente dice tropezar. Sin embargo, si nos hacen, como que nos ilustran un poco más lo impactante que es la destrucción que podemos causar con el mal uso de nuestra libertad. Ahora, me llama mucho la atención en este versículo 21 que Pablo introduce otro tema de controversia diferente a los ya mencionados anteriormente, ¿sí? Se había mencionado acerca de la comida y de los días, pero aquí ahora ¿qué nos menciona? Beber vino. Y creo que ese sí aplica hasta el día de hoy, ¿sí? Como lo decía hace 8 días, ¿sí? Tal vez esto también era un problema en ese tiempo. ¿Debo tomar vino? ¿No debo tomar vino? ¿Sí? Porque es una bebida embriagante, ¿sí? ¿Debo o no hacerlo? Eso es una cuestión de conciencia, es una cuestión personal, ¿sí? Es una cuestión subjetiva, pero como lo decía hace 8 días, la Biblia expresamente dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, ¿sí? Sino sed llenos del Espíritu Santo. Dice que el hombre de Dios no debe ser dado al vino, al mucho vino. Entonces, la Biblia enseña que no hay que emborracharse, porque dice la Biblia también que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué Cristo convirtió el agua en vino? En las bodas de Caná, ¿sí? Y ahí de ahí uno se pegan, obviamente, para decir que es viable emborracharse, y no, obviamente no, ¿sí? Entonces, es más, la Santa Cena con vino, ¿sí? Y a la palabra aquí que se usa vino en el original habla de fermentación. Es una bebida fermentada, no está hablando de jugo de vino, ¿sí? Es la misma palabra que se utiliza en Mateo capítulo 9, versículo 17. Esto es como un paréntesis que quiero que veamos. Mateo 9, 17. Mateo 9, 17 dice: ni echan vino, bueno, vamos a leer desde 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Pareciera como un poquito de trabalenguas, ¿no? Pero el vino nuevo, como es fermentado, bueno, antes de eso, los odres son recipientes hechos, lo que yo leía, recipientes hechos de piel de animal, ¿sí? Entonces, cuando se echa el vino en esos odres, por la fermentación, lo que hace la botella es que expanderse. Se empieza a expander, se empieza a expander, ¿sí? Y si yo echo vino nuevo en un odre viejo, ese odre viejo no tiene más cómo expandirse. ¿Qué va a pasar? Se va a romper y se va a perder el odre y el vino. ¿Sí me siguen? Entonces, bueno, eso es un paréntesis, ¿no? Y esto habla, obviamente, tiene un significado de Cristo, ¿no? De cómo en Cristo vino la gracia, con Moisés vino la ley, pero en Cristo vino la gracia, que es algo nuevo y no se puede mezclar, ¿sí? Por eso ya no cumplimos la ley. ¿Sí me siguen más o menos? Bueno, ahí rápidamente. Pero el punto es que aquí está hablando de una bebida fermentada. Está hablando de una bebida fermentada. Y la pregunta que surge es, bueno, ¿podemos o no tomar vino? ¿Sí? La Biblia nos habla en varios lugares de que de un uso moderado. La Biblia nunca habla de que sea permitido emborracharse, pero sí muestra cómo el uso moderado
de eso, no hay ningún problema. Esa es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pero, ¿qué pasa si hay un hermano que tiene debilidad con el vino? ¿Hay qué? ¿Qué pasa con mi libertad? La restringo, me abstengo, ¿sí? Por eso cuando a mí me dicen, ay, usted es cristiano, ¿y usted toma? Y yo, ¿cómo le respondo? Yo, depende. No, pero, o sea, en realidad yo digo, no, yo no tomo. O sea, yo no me la paso bebiendo, obviamente no, porque pues, yo me debo ser controlados por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero si a mí me ofrecen un vino, por ejemplo, no sé, en un cumpleaños o algo así, un brindis, pues yo, Eddie Silva, y lo estoy hablando en este momento como Eddie Silva, no es el caso de ustedes, ¿sí? Yo no tengo ninguna lucha particular con el vino ni con el trago, entonces mi conciencia no me acusa si no veo a alguien a mi alrededor que pueda ser piedra de tropiezo, que le pueda dañar su vida espiritual. Bueno, lo tomo con acción de gracias. Lo tomo con acción de gracias a Dios, ¿sí? Y eso no quiere decir que me vaya a emborrachar, porque sé que eso, la Biblia dice que no es correcto, ¿sí? Pero muchas veces voy a tener que, es más, yo diría que en el 90% de los casos mi libertad está restringida, porque me está mirando gente que no es creyente, y esas personas, si no lo capta uno débil, mucho menos un incrédulo, ¿sí? El incrédulo va a decir, ay, mire, ellos toman, entonces ¿para qué me vuelvo a volver cristianos? Igual pues, también son tomalones. Entonces, preocupante ese testimonio, ese mensaje que estamos dejando. Por eso, si bien tenemos la libertad, casi que en la mayoría de los casos está restringida. Por amor, porque yo no quiero que nadie se pierda. Y si mi libertad está siendo ocasión para que alguien se pierda, mejor la restringo, ¿sí? Mejor la restringo, tanto a alguien incrédulo como a alguien débil en la fe. Versículo 22. Ya vamos terminando, de 10 minuticos. ¿Tienes tu fe? Dice Pablo, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces lo que está diciendo es, ¿tienes tu fe? ¿Sí? ¿Tienes tú una convicción personal? Tenla para contigo. Eso habla de que es algo mío con Dios, es una convicción que yo tengo con Dios, ¿sí? Tenla para contigo. Entonces aquí nos va a dar varios, no sé si llamémoslo principios o aspectos de tener una conciencia limpia y de obedecer a mi conciencia, porque la Biblia nos enseña de obedecer a nuestra conciencia, de escuchar a nuestra conciencia, seguirla. Entonces, si yo tengo alguna convicción personal en un aspecto complicado, la debo tener para mí mismo, no debe ser ordenanza. Si mi convicción es que no se debe tomar vino, yo no le puedo imponer al hermano Nelson a que tome vino. Tenla para contigo, dice la Biblia. Delante, y el otro aspecto, es una convicción para conmigo, pero delante de Dios. Delante de Dios. Aquí cuando la palabra que dice delante de Dios en el original es a vista de Dios, en la cara de Dios, figuradamente hablando, en presencia. Que si usted tiene esa convicción, usted figuradamente pueda mirar a Jesús a los ojos con conciencia limpia, de que lo que usted está haciendo a Él le agrada, ¿sí? Y yo creo que cuando estamos en ese proceso de mirar si lo que apruebo es o no agradable a Dios, y tener que imaginarme que estoy mirando a Dios y Dios de verdad, delante de Dios tengo limpia conciencia, ahí uno filtra muchas cosas. Ahí uno filtra muchas cosas que uno dice, uy, no, definitivamente esto no. Sí, definitivamente esto no. ¿Tienes fe? Tenla contigo delante de Dios. Tenla contigo delante de Dios. Perdón. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo digo, para mí esto está mal, esto es inmundo, ¿sí? Y yo sigo mi conciencia, soy bienaventurado, ¿sí? Si yo lo analicé delante de Dios,
mire a cara delante de Dios y Dios lo aprueba, ¿sí? Y yo por ende actúo de esa manera, ¿sí? No violando mi conciencia, ni lo que he hablado con Dios, ni lo que he analizado, es bienaventurado, es afortunado. Pero si uno, bueno, luego ahí dice lo otro, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? Ahí lo que está diciendo es, si eso que yo tengo en mi conciencia, que sé que es malo, que sé que delante de Dios dije no lo voy a hacer porque es malo, ¿sí? Pero resulta que voy en contra de eso, me estoy condenando. No condenando en salvación, sino me estoy juzgando, estoy pecando. Bueno, ahí lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo con fe, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo no proviene de fe, no proviene de unas convicciones con Dios, sino lo estoy haciendo porque me están presionando, o por cualquier otro motivo. Entonces estoy violando mi propia conciencia y estoy pecando, porque si no hay una convicción en lo que estoy haciendo. ¿Sí me siguen? ¿Sí? Por eso digo que es un tema un poco ladrilludo, pero bueno, espero que haya sido claro. Y esto nos hace una invitación, hermanos, a que todo lo que nosotros hagamos, todas las decisiones que tomemos, sean basadas en la fe, ¿sí? Sean basadas en fe. Uno dice, uy, pero ¿qué? Hasta si viajo en diciembre, no sé, un ejemplo, tiene que ser una decisión que debe provenir de fe, ¿sí? Todo, así parezca trivial, todo es intencional. En nuestra vida como cristianos, todo es intencional. Yo no hago las cosas por hacerlas. Hay una intención que es ¿qué? Agradar a Dios. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces siempre en todo lo que hagamos, por más trivial, insignificante, tiene que provenir de fe, porque tiene una intención que es agradar a Dios, de una u otra manera. Mira, les voy a leer el versículo 23 en la palabra de Dios para todos. Porque el que come algo dudando que si esté bien comerlo, se condena a sí mismo porque va contra sus creencias. Así que todo lo que hagas contra tus creencias es pecado. Es pecado. El Señor nos dejó una conciencia, hermanos. Nos dejó la palabra, pero también nos dejó una conciencia que es una ley interna que nosotros tenemos, una luz que nos puede alumbrar ese camino cuando no hay mucha claridad sobre la decisión que yo debo tomar, la manera en que yo debo actuar, la forma en que debo hablar en ciertos contextos de mi vida. Y Dios quiere que nosotros tengamos una conciencia limpia, hermanos, ¿sí? Que podamos mirarlo cara a cara, mirarlo a sus ojos y tener la plena tranquilidad de que lo que hice está bien, ¿sí? De que lo que hice lo hice por fe, con convicción. Vamos a leer dos pasajes y terminamos. Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24. Versículo 16. Dice Pablo, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Sí? Procuremos, hermanos, tener una conciencia sin ofensa, limpia, delante de Dios y delante de los hombres. Y el último versículo, 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de ¿qué? De nuestra conciencia. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido ¿en dónde? En el mundo y mucho más con vosotros. ¿Sí? Esa era la gloria de Pablo. Que la manera en que él se conducía delante de los hombres y delante de la iglesia era una sinceridad delante de Dios,
una conciencia que no lo acusaba, ¿sí? Y por eso era su gloria, estaba tranquilo, estaba contento, estaba en gozo, ¿sí? Tener una conciencia limpia delante de Dios es lo que veíamos. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. Eso es lo que produce una conciencia limpia. Eso es lo que produce actuar correctamente, ¿sí? Paz, gozo, tranquilidad, justicia, santidad, piedad con cualquier persona en el mundo y también dentro de la iglesia, ¿sí? Dentro de la iglesia. Pregunta, ¿cómo está tu conciencia en esta mañana? ¿Has ignorado tu conciencia? ¿Has desobedecido tu conciencia o has cauterizado tu conciencia? Es decir, la has rechazado tanto en tu vida que tu conciencia ya es insensible, ¿sí? Y Dios ahí no está obrando. Dios quiere que si hemos fallado, si hemos desobedecido nuestra conciencia, si hemos actuado de una manera en que uno dice, estuvo mal y lo sabía, pero aún así lo hice, bueno, es tiempo de reconciliarse con Dios. Es tiempo de decirle a Dios, perdón, Señor, no quiero que mi conciencia esté cauterizada, quiero que mi conciencia sea sensible a tu palabra para que pueda conducirme bien delante de los hombres y en medio de la iglesia. Entonces, varias cositas, hermanos, que nos llevamos de estos capítulos. Recibid al débil en la fe, no para contender, ¿cierto? Darle la bienvenida, no menospreciarlo. Y si tú eres un hombre o mujer débil en la fe que estás empezando, no juzgues, ¿sí? No juzgues la libertad que hay en Cristo Jesús. Debemos todos ser entrenados y enseñados en la palabra. No seas de tropiezo. Si vas a juzgar, nosotros los hombres somos buenos para juzgar. Así que yo esto me lo llevo a mí. Yo que soy bueno en juzgar, voy a empezar a utilizar ese juicio, esa habilidad para juzgar, para hacer de edificación, para mirar cómo no soy de tropiezo a otro hermano y cómo puedo más bien ayudar a mi hermano, ¿sí? Que no seamos ni obstáculo ni tropezadero de la vida espiritual de nadie, que entendamos que la libertad en Cristo, me pasé un versículo ahí, en Gálatas, cuando dice que tenemos libertad en Cristo, pero que esa libertad debe ser para amarnos. Eso está en Gálatas capítulo 5, esa sí me parece importante leerlo, hermanos. Gálatas capítulo 5, eso no lo encuentro aquí, aunque yo lo debo tener marcado, prefiero buscarlo aquí. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor, los unos a los otros. Entonces nuestra libertad es para amar. Nuestra libertad no es para hacer lo que yo quiera, ¿sí? Sino para servir en amor los unos a los otros. Si entendemos bien esa libertad y sabemos manejar esa libertad, Dios se va a agradar y es una ofrenda a Dios, como lo veíamos anteriormente. Así que no busquemos perseguir al hermano y caerle por su debilidad, sino seamos perseguidores de la paz y de la mutua edificación. El reino de Dios no consiste en cosas externas. El reino de Dios no consiste en qué comemos, en qué bebemos, si nos vestimos, si no nos vestimos, si tenemos redes sociales o no tenemos redes sociales, si vivimos en el sur o en el norte. De eso no consiste el reino de Dios. El reino de Dios consiste en ¿qué? Justicia, paz y gozo. Y que el Señor siempre seamos hallados con una conciencia limpia delante de Dios. Que cuando el Señor nos vayamos delante de Él a rendir cuentas de nuestra vida, con sencillez, con una conciencia limpia, podamos presentarnos delante de nuestro Dios. Ese es el fin último como creyentes. Amén. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Bueno, gracias, Señor, porque tú nos das sabiduría, Señor, entendimiento para poder discernir tu palabra, para poder extraer de ella, Señor, verdades que son guía para nuestra vida, son verdades que nos ayudan a sabernos conducir delante de los hombres y delante de la iglesia, Señor, como lo decía
Pablo. Y bueno, Señor, que entendamos que nuestra libertad no es para ocasión para la carne, sino que nuestra libertad es para servirnos en amor los unos a los otros. Que nuestra libertad muchas veces se ve restringida, Señor, por no ser de tropiezo a otros, Señor, y ayúdanos a vivir bajo esa ley del amor, Señor, siempre pensando en el prójimo, siempre pensando en mi hermano, siempre pensando en si lo que voy a hacer destruye o edifica. Ayúdanos siempre a tener conciencia limpia, Señor, en nuestra vida, a mantener la unidad como hermanos, Señor, y a no dividirnos, a no tener conflictos, Señor, donde no debería haber conflictos, sino más bien unirnos, Señor, en amor, a enseñar lo que tu palabra expresamente dice, Señor, y en lo que debemos es perseverar siempre. Te alabamos y te agradecemos, Dios, en Cristo Jesús. Amén.